Le doy la bienvenida a Mónica Lugo, directora de Relaciones Institucionales en Prodensa y parte del equipo de negociación del TEMEC. Gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias, Guillermo. Buenas noches. Pues muy interesante escuchar tu punto de vista acerca de lo que estamos viviendo. Ya sabemos que entraron en vigor en el primer minuto de este martes los aranceles de 25% tan largamente anunciados por Trump. Esto afecta a Canadá, que ya respondió, afecta a China, que ya también mencionó en un discurso que está preparado para la guerra que Estados Unidos quiera, y afecta a México. La presidenta Sheinbaum se abstuvo hoy de decir la forma en que responderá México. Dijo que lo hará el próximo domingo en una asamblea pública en el Zócalo, probablemente queriendo ganar tiempo a ver qué puede pasar en estos siguientes días hacia el domingo. Pero quisiera que me ayudes a explicarle a nuestro público cuál es el impacto que tiene en el día a día la imposición de aranceles del 25% a todas nuestras exportaciones hacia Estados Unidos, que son muchas y que tienen un valor económico enorme. Así es, Guillermo. Desafortunadamente hoy encontramos con estos aranceles que son catastróficos, yo creo, para la economía de México. Tenemos más de 30 años de formar una relación comercial con Estados Unidos a partir del Telecán, que no solamente ha permitido que la economía de México crezca, se han creado millones de empleos y se han creado millones de empresas que han surgido a través de este Tratado de Libre Comercio. Creo que pues desafortunadamente va a haber un impacto muy fuerte, ya lo vemos incluso antes de que se pusieran los aranceles, con esta incertidumbre que tienen las empresas de no saber si cuánto tiempo van a estar, si se iban a poner o no se iban a poner. Había muchos rumores de que se iban a poner a ciertos sectores, que nada más se iba a poner por un tiempo limitado. Pero bueno, lo que hoy tenemos es que son aranceles a todos los productos mexicanos de un 25%, que de permanecer, pues van a tener un daño sumamente importante en las exportaciones del país, ¿no? Pues México es el principal exportador hacia Estados Unidos. Así es. Es el principal socio comercial de Estados Unidos, incluso por encima de otros que son grandes países también. Y en esa medida es la afectación que le provoca a la economía mexicana, pues poner fin a 30 años de libre comercio desde aquel tratado de libre comercio que firmó en su tiempo el presidente Salinas, hasta este que firmó López Obrador y, por cierto, también Donald Trump en su primer periodo presidencial. ¿Viola el TEMEC esta decisión de Estados Unidos? Por supuesto, el principio fundamental del Tratado de Libre Comercio es tener un acuerdo en donde no existan aranceles entre las partes. Y justamente pues la imposición del 25% a todos los productos de México y de Canadá viola el tratado, ¿no? Es una violación directa. Estados Unidos o la administración Trump argumenta esto bajo pues problemas de seguridad nacional, pero son completamente injustificadas estas medidas, ¿no? Ahora, al hablar del TEMEC, al hablar del libre comercio, al hablar de los beneficios que aporta a los tres aliados de Norteamérica, estamos hablando que esta decisión unilateral de Estados Unidos afecta a México, pero también afecta a Estados Unidos, afecta a los ciudadanos estadounidenses, afecta a los consumidores de los Estados Unidos y obviamente también al pueblo canadiense. Así es, efectivamente como lo señalas, el arancel lo paga el importador, quien a su vez normalmente traslada el costo al consumidor final. Entonces, no es un impuesto que va a pagar México, es un impuesto que va a acabar pagando el mismo consumidor en Estados Unidos. ¿Y esto qué genera? Pues genera, en principio, una espiral inflacionaria, ¿no? Porque los importadores, como te decía, trasladan el costo a los consumidores, pero también pues una poca disponibilidad de productos, porque eventualmente los importadores dejan de traer estos productos y entonces hay escasez, lo cual aumenta más esta inflación, ¿no? Si esto se prolonga, ¿cuál podría ser el impacto para México? No sé si se prolonga 1 o 2 semanas.
Mira, yo creo que depende mucho justamente el tiempo en el que se establezcan estas medidas. Creo que en el corto plazo, pues ya lo vimos ahora con la caída de la bolsa, la depreciación del peso, o sea, son pues altibajos, inestabilidad, ¿no? Volatilidad también. Creo que en el largo y mediano plazo es en donde vemos consecuencias todavía mucho más graves. En el mediano plazo, pues esta falta de previsión, esta falta de tener el acceso irrestricto al mercado estadounidense, que es justamente el beneficio que te otorga el TEMEC, pero también en el largo plazo, pues ya empezamos a hablar de recesión, de pérdida de empleo y de pérdida de productividad y competitividad a nivel mundial, ¿no? Eso es algo que pues, es sumamente preocupante y en donde ahí pues, el único ganador, ¿no?, de todo esto pues, es China, justamente. Hoy en uno de estos memes, que ya sabes que somos muy creativos en México, pero de estos memes que se subieron aparece una combi con un letrero pintado que dice "Descansa en paz, amigo Temec". Y yo cito este meme para preguntarte cuál es el futuro del TEMEC, porque vaya, en teoría, el próximo año entraríamos en una revisión, no renegociación, en una revisión del TEMEC. Y en teoría, durante todo este 2025, los equipos de México, Canadá y Estados Unidos estarían trabajando para preparar el momento en el que se va a revisar el TEMEC con posibles modificaciones de algún nivel en el Tratado de Libre Comercio. Ya con Donald Trump se hablaba de que sería no una revisión, sino una renegociación. Pero te pregunto, ¿cuál es el futuro del TEMEC en cuya negociación tú participaste? Pues mira, yo creo que vemos un futuro incierto, ¿no? Justo por la reacción del presidente Donald Trump. Él fue justamente quien negoció el TEMEC en su primera parte de la administración y todos pensábamos que era algo que él iba a proteger y cuidar porque era justo su bebé, ¿no? Como decimos. Sin embargo, pues hoy demostró completamente lo opuesto. No le importa cumplir con las reglas internacionales o con las leyes, ¿no? Entonces, creo que es incierto, ¿no? Es muy buena pregunta porque ya Estados Unidos deja de ser un socio comercial confiable, un aliado confiable, que no sabemos qué va a suceder el día de mañana, si nuevamente llegamos a un acuerdo, incluso si se llega a un acuerdo a nivel de seguridad o migración, si va a haber algo que vaya a romper esto, el día de mañana ya no le guste ese acuerdo y entonces vaya a buscar otra cosa y así nos vaya a traer sucesivamente. Entonces creo que pierde la confianza y pues la certidumbre de qué es lo que va a pasar justamente con el TEMEC en las próximas negociaciones, ¿no? Sí, habrá que esperar a ver qué sucede, pero entre las acciones que México podría emprender son acciones jurídicas a nivel internacional, probablemente con la Organización Mundial de Comercio o con alguna otra entidad internacional, pues para demandar el incumplimiento en el que está cayendo Estados Unidos respecto a lo que marca el TEMEC con esta decisión unilateral del presidente Trump. ¿Qué otro tipo de acciones podría emprender México? La presidenta dijo que puede emprender acciones arancelarias y no arancelarias. Ya mencionamos que Canadá actuó de manera inmediata e impuso aranceles a un monto de las exportaciones de Estados Unidos hacia Canadá. El domingo, y según lo que pase en estos días, veremos qué decide el gobierno de México. Pero ¿qué tipo de medidas podría, desde tu punto de vista, emprender? Pues como ya lo mencionabas, creo que el acudir a otras instituciones internacionales, que son mecanismos que tenemos disponibles, como la Organización Mundial del Comercio, es algo muy importante y se debe de hacer, independientemente del acuerdo que se llegue con Estados Unidos, y también medidas internas, ¿no? Creo que cuando se habla de medidas no arancelarias, podemos referir a lo mejor a temas de inspecciones en frontera, a hacer un poco más complicada la exportación para Estados Unidos al momento de ingresar a México, en cuanto a certificaciones, en cuanto a procedimientos internos, en cuanto a revisiones o otorgamientos de permisos para empresas de Estados Unidos. No sé, hay mucha variedad, digamos, de acciones que podrían hacerse internamente que pues sería la mejor en contra de Estados Unidos, ¿no? Incluidos aranceles. Incluidos aranceles, por supuesto.
¿Qué opinas de la cautela con la que está actuando la presidenta Sheinbaum? Pues mira, yo creo que es un acierto lo que ha hecho. Creo que en el comunicado que leyó el día de hoy se enumeran las acciones que ha hecho el Gobierno de México en materia de seguridad y migración, y se establece que también va a haber una respuesta a estas medidas, ¿no? El famoso plan B o C o D. Y esto lo va a anunciar el domingo que viene. Y yo creo que lo hace justamente para comprar tiempo y para no llevar a este tema a más escalamiento. Lo hemos visto desafortunadamente en ya casos recientes con el mismo Zelensky de Ucrania, o lo hemos visto con el primer ministro de Canadá, en donde Trump es emocional, ¿no? Y en redes sociales puede, pues, hacer muchas cosas, y creo que el tomar esto con más cautela pues ha sido un acierto, porque no se han escalado las cosas, y yo creo que también está comprando tiempo para justamente lo que mencionabas, ver en qué se puede seguir negociando. Ya el anuncio de mañana del secretario Lutnick va a ser importante, y la llamada que va a tener la presidenta con Donald Trump el jueves también va a ser muy importante. Entonces yo creo que es una estrategia que lo que busca pues es comprar tiempo.